a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Dios y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida, y me acompaña aquí mi amigo y mi hermano, Edgar Nazario, también pastor, Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás, Edgar? Gracias a Dios, muy contento que tenemos un episodio más para compartir con toda nuestra audiencia. Amén. Es un gran privilegio tenerlos aquí a todos ustedes, y hoy estaremos trabajando con el tema ¿por qué el relativismo moral es pecado y se debe evitar? Es una palabra grande. Relativismo. Relativismo. Ahora, vivimos en una época en la que el relativismo moral se ha vuelto la norma. Y esto de relativismo implica que no hay verdades absolutas, como dicen muchos. Lo que es verdad para ti no tiene por qué serlo para mí. Esta mentalidad socava los cimientos mismos de la fe cristiana y conduce a una vida sin sentido y sin propósito. Pero la Biblia nos muestra que Dios sí ha establecido verdades eternas e inviolables que debemos abrazar. Veamos por qué el relativismo es una ilusión peligrosa y lo veremos de esta manera. El bosquejo que tenemos para el día de hoy es, en primer lugar, el relativismo moral contradice la naturaleza de Dios. En segundo lugar, el relativismo moral niega la existencia del bien y del mal objetivo. Y en tercer lugar, el relativismo moral ignora la necesidad de un juez supremo. Wow. Vivimos en un mundo, Edgar, donde la moralidad está siendo asaltada por filosofías seculares que están manipulando a millones de personas al punto de ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Ahora, ¿por qué el relativismo moral es pecado, Edgar, y se debe de evitar? Yo creo que este programa es espectacular. Y número, déjame entrar para dar esta idea de un poquito más de claridad con esta temática de lo que es el relativismo. Relativismo es el concepto, es una filosofía, un concepto que dice que lo que es algo para ti, eso es para mí igual pero diferente. El problema con eso es de que, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, esto es uno de los diferentes aspectos que aparecen en lo que es en la física y ciertos aspectos de la ciencia. Han creado películas que muestran estos conceptos. Por ejemplo, se me olvidó el nombre de la película, pero mostraban de que había, por ejemplo, un grupo de personas en el espacio, en una nave. Entonces después un grupo de la nave sale a un planeta, otro planeta que no es el planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a este planeta Tierra, que está lleno de agua y están caminando, es algo que le lleva como a las rodillas. De momento, el tiempo que pasan ahí para alcanzar una meta particular que no tiene nada que ver con el punto que quiero hacer, ellos digamos que están ahí 20 minutos, 30 minutos en este planeta Tierra donde hay agua. Después ellos regresan a la nave espacial en que está en el espacio, ¿verdad? Cuando ellos regresan, este es el ejemplo, no es perfecto a la historia, no me acuerdo los detalles, pero por cada, digamos, minuto que estaban en este planeta que había agua, estaba cursando 5 años de tiempo relativo en el espacio. Okay. Entonces, claro, estoy exagerando los números pero entonces cuando ellos regresan a la nave, uno de los tripulantes del equipo ya estaba viejito, ya había envejecido, porque lo que dice la película, tratando de explicar este relativismo de tiempo, es que el tiempo como lo experimentaron en este planeta es diferente de como lo experimentaron acá, en la nave. El problema con eso, y yo no soy físico, pero sí me interesaría hablar con alguien algún día que me dé su tiempo, es de que hay cosas que son constantes para todos. Si eso fuera cierto, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no lo es, pero por lo menos yo creo que la Biblia es clara. Algo es absoluto o no lo es. Si el relativismo es real, entonces Dios puede ser para otras personas lo que Dios no dijo que es, y Dios tendría que ser justo para sostener su relativismo. Correcto. Ok, sí. Partimos de ese punto. Creo que es importante dar claridad a lo que es el relativismo. La idea de que, por ejemplo, para ti lo que es bueno para ti no le tiene que ser bueno para mí, pero es bueno. Pues entonces, espérate, si no es bueno, no es bueno. Es lo que escuchamos hoy día, y creo que es lo más cotidiano, es no hay verdades absolutas. Es el problema. Entonces, si yo digo, por ejemplo, de que el Dios del universo, Jesucristo, el Dios hombre, vino aquí para salvar al mundo, para librarlos de la penalidad del pecado, de las consecuencias del pecado. Y él dice, fíjate, eso es bueno, me alegro mucho, muchachos, eso es tremendo, pero pues yo no creo en eso.
Yo creo en otra Por lo cosa. tanto, esa verdad no me aplica a mí. Me exime de lo que tú entiendes por ese Dios que dice que todos son pecadores. Ya eso no aplica a mí. Eso está bien contigo, pero eso pues no me afecta a mí en nada. Un ejemplo más, una ilustración más. Hay personas que dicen todas las religiones son diferentes ángulos de una gran montaña y todas nos llevan al tope. Todos caminos conducen a Roma. Exactamente. Todos los caminos conducen al tope de la montaña del Everest, donde está Dios. Es Dios, pero puede ser Alá para uno, puede ser para otro lo más alto. Mahoma, Buda, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estaba este hombre que se llamaba Cristo, hombre allá en Miami, ese tipo loco puertorriqueño que decía que era Jesús? Sí, sí. Y en el mundo del relativismo era verdad. Correcto. El punto que queremos tratar y la pregunta que hiciste es ¿por qué el relativismo moral es pecado y se debe evitar? Bueno, ya di una explicación un poquito de lo que es el relativismo. Continuamos entonces. Número 1, el relativismo moral. Estamos hablando de que si usted cree que ciertas acciones morales son relativas, o sea, lo que tal vez para mí violar la ley de esta forma, para ti puede ser malo, pero para otro es bueno, pero tu verdad es mi verdad y todos tenemos la verdad. Eso es ridículo. Algo es verdad o no es verdad. No es verdad. El relativismo es una excusa del diablo filosófica para dar razón para que tú hagas algo que Dios dice que no debes de hacer. Correcto. Justificar tu pecado. Exactamente. Entonces, primer punto, el relativismo moral contradice la naturaleza de Dios. Dice la Escritura en Malaquías 3:6. Yo soy Jehová, que no cambio. Entonces, fíjate, Carlos, nuestro Dios es inmutable, su carácter es perfecto, sus caminos son rectos. Y el relativismo sugiere que la moral y la verdad son relativas y cambiantes, lo cual va en contra de quién es Dios. Dios es verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Esa verdad es definitiva, no es fluctuante. Yo digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es yo soy el camino, la verdad hoy, o para ti y para otros no. No, yo soy literalmente el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, decía Cristo. Entonces, si la moralidad fuera relativa, que no lo es, entonces Dios mismo tendría que ser relativo y cambiar con el tiempo y las circunstancias. Pero las Escrituras enfatizan una y otra vez que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 8. Entonces, sus mandamientos y verdades son totalmente absolutas e invariables. Dicho sea de paso, Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a ilustrar esto un poco mejor. Imagina un mundo donde la ley de gravedad fuera algo relativo. Viéndolo el concepto como lo estamos discutiendo, ¿verdad? Por lo tanto, esta ley de gravedad, lo que conocemos hoy, que es la que obviamente nos tiene aquí, es algo que cambia. ¿Cómo podríamos construir edificios? No se pudiera. ¿Cómo podríamos viajar en un avión? Tampoco, menos todavía. O simplemente caminar sin tropezarnos o caer o estar volando por ahí. Sería un caos total. Del mismo modo, un universo, un cosmos sin verdades absolutas, procedente de un Dios que no cambia, como acabamos de ver, que la misma Escritura nos muestra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, sería un mundo donde la vida no se podría dar. Sería un mundo inhabitable. Por eso, como creyentes, Carlos, debemos de anclar, esa es la palabra, anclar nuestra fe, nuestra conducta en el carácter inalterable de Dios y sus verdades eternas reveladas en su palabra infalible. Entonces, esa es la única forma que nosotros tendremos un fundamento sólido. Entonces, ahora vimos ya la primera razón por la cual el relativismo moral es pecado, y es porque contradice la naturaleza de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra en el principio, como nos dice su palabra. Uh-huh. Ahora, ¿de qué forma este relativismo moral afecta? Y esto es bien interesante, lo que vamos a estar discutiendo ahora, hermano y hermana que me escucha, porque lamentablemente esto es lo que se escucha constantemente en las aulas de las escuelas, en las aulas de las universidades. Por lo tanto, lo que escuchamos muchas veces atenta directamente. Es más, no vamos a ir allá. Los programas de noticias. Eso es correcto. Entonces, ¿de qué forma, Edgar, el relativismo moral afecta cómo vemos lo que es bueno y es malo? Tremenda pregunta. Y volvemos. El relativismo moral niega la existencia objetiva del bien y el mal. Repito de nuevo, el relativismo moral niega la existencia objetiva del bien y el mal.
Esto es un tema súper relevante. Si usted tiene hijos, hijas en la universidad, en la escuela, este tema es para usted escucharlo con ellos. El diablo está atacando y este mundo secular atacando estos principios con esta idea. Esto es una de las razones por la cual escogimos esta temática. Queremos ser facilitadores de la verdad de Dios y su palabra por medio de situaciones y temas actuales que estamos todos enfrentando, no solamente como cristianos, pero como padres que somos cristianos, como tíos que somos cristianos. Como abuelos que somos, que obviamente al haber hogares rotos, abuelos muchas veces toman el lugar de en la vida, influencia espiritual en los nietos. Correcto. Entonces, la contestación es el punto, el relativismo moral niega la existencia objetiva del bien y del mal. Entonces, al principio, si tú te acuerdas este texto de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nos dice, y sin él nada de lo que fue hecho o ha sido hecho fue hecho. Entendemos entonces el concepto de que todas las cosas en el texto nos dice que fueron creadas por Él, fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue creado. Entonces, Jesucristo, el Verbo eterno, es el creador y la fuente de toda verdad moral. Por lo tanto, el bien y el mal objetivo han existido y siempre van a existir. Entonces, este es el asunto. Si el relativismo moral o el relativismo como tal fuera cierto, esta idea de que una verdad es para ti y otra verdad es para mí y todo está bien, no habría forma de juzgar si algo es bueno o malo en sí mismo. Cada persona o cultura decidiría su propia verdad moral. O sea, nadie te puede mandar a corte. Un policía, digamos, si estuviste manejando sobre el límite de velocidad, no te puede dar. No te puede dar un ticket, no te puede dar una... Porque la verdad tuya puede ser diferente a la de él. Claro, y vamos a llevarlo hasta un grado más grande. Imaginen lo asqueante, lo doloroso que es ver un hombre cuando abusa de una mujer. Muchacho. ¿Cómo en el mundo relativista, cómo ese hombre o cómo el ciudadano, nosotros podemos ver eso que está haciendo ese hombre está mal? Bueno, el abuso mental, psicológico, filosófico que el diablo está haciendo es hacerle a la gente pensar que como mi verdad es diferente a la tuya, se supone que esos abusos se deban de recibir. El problema es que Dios ha puesto en la ley de Dios, está en el corazón del hombre, dice la palabra. Y cuando el hombre ve una injusticia, reacciona. La mujer reacciona. ¿Por qué? Bueno, porque entiende que eso no es justo. Pero el problema es este. Tú no puedes determinar que hay un estandarte de justicia porque tú no crees en un estandarte de verdad. Amén. No es objetivo. O es objetivo o no es objetivo. Entonces, por eso es que cuando vemos esta idea, ¿verdad? Por las Escrituras, por ejemplo, Carlos, revelan que hay acciones intrínsecamente buenas. Por ejemplo, el amor, Juan 15:13. Y hay ciertas acciones que son malas, como el odio, primera de Juan 3:15. Pero el mismo Dios las definió así al crear el universo. O sea, esto fue desde el principio claro. Por ejemplo, Juan 15:13, nadie mayor amor, no tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si ven, por ejemplo, primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y yo creo que es importante nosotros pensar la objetividad de la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es, para ilustrarlo, es como un niño que juega, puede decir 2 más 2 es 5. Que entendemos que no es 5. Pero él decidió que es 5, ¿verdad? Pero no importa lo que él crea, las matemáticas tienen verdades objetivas. Y un padre amoroso que cuida de su hijo no lo deja en el error. Como pasa hoy en día, que dice, no, es que mi hijo ha dicho que se siente que es mujer o que es perro. O dinosaurio. Y no, pero el yo no corregirlo es amarlo, porque está expresando cómo él se siente. Entonces, vemos, al ser un padre amoroso, le explicamos que 2 más 2 siempre va a ser 4. De igual modo, ocultar la verdad sobre el bien y el mal bajo el relativismo no hace desaparecer la realidad del problema, porque ya Dios estableció la realidad moral. Y es por eso, Carlos, como seguidores de Cristo, que nosotros debemos de someternos a la definición divina del bien y del mal.
Entonces, Carlos, nosotros no podemos, ni usted tampoco, hermano, que me está escuchando, amigo, usted no puede justificar sus deseos egoístas etiquetándolos como mi verdad. O sea, esta es mi verdad, esto es lo que yo creo. Perdóneme usted no tiene verdad. Usted no es ninguna fuente de verdad, usted no es una fuente de justicia. Y entendemos obviamente que Dios como creador ha dejado claro lo que es recto y lo que es inicuo. Y solamente Dios hace esas cosas, más nadie lo puede hacer. Y eso hay que recordarlo. Amén. Amén. Ahora, seguimos contestando la pregunta. ¿Por qué el relativismo moral es pecado? En primer lugar, vimos el relativismo contradice la naturaleza de Dios y en segundo lugar, el relativismo moral niega la existencia objetiva del bien y del mal. Ahora, Edgar, ¿cómo afecta el relativismo moral nuestro entendimiento de la justicia de Dios? Eso es muy importante. Nuestro entendimiento de la justicia de Dios va a ser afectado. Por ejemplo, yo diría que el relativismo moral ignora la necesidad de un juez supremo. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque si no hay verdad máxima, si no hay verdad total, entonces no puede haber un juez que ejerza una verdad total, una verdad suprema. Eso es un argumento lógico, Interesante. de lo menor a lo mayor. Entonces, Correcto. Hechos capítulo 17, versículo 31, nos muestra que Dios juzgará por medio de Jesucristo al mundo con justicia. Una declaración, un statement claro. Sencillito y claro. Si no hay verdad absoluta, entonces no puede haber un juicio justo y definitivo. Y aquí, ¿verdad? Muchos pueden decir, bueno, es que ese Dios es solamente para los judíos, pero aquí en este contexto, Pablo está hablando de los gentiles, Ujú. haciendo como que Dios es el creador del mundo y todos tienen que rendir cuenta delante de él. Y eso es correcto. Y eso es una verdad absoluta. ¿No? Y por eso la Biblia es clara. Ujú. El día del juicio vendrá y Cristo distinguirá entre lo recto y lo malo con perfección. Entonces, ante un juez terrenal, las partes de un conflicto no pueden simplemente alegar, pues cada uno tiene su verdad. O sea, cuando la gente ve en esta señora cubana que sale en la televisión, que no voy a mencionar su nombre, usted sabe quién es, que es una jueza, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, dicen que es jueza. pero- Yo no Ajá, sé. Sí. Dice que los casos están cerrados, yo no sé. Me parece que todos están abiertos porque no hay verdad absoluta ahí a veces. Algunos sí, algunos no. Mire, el juez debe usar su veredicto, su veredicto en un código legal objetivo. Claro. De manera similar, Dios juzgará según sus verdades y normas eternas, no, escuche bien, según verdades relativas. La verdad, escuche bien, eso es una contradicción. Por favor, entiéndame, hermano, amigo, joven, adulto. No hay tal cosa como una verdad relativa. O es verdad O es, o no es verdad. exactamente, ¿es blanco o es negro? Ujú. Y cuando se habla de verdades absolutas, o es o no es. Yo creo que es importante recordar eso. Ahora, para ilustrarlo esto de esta manera, en un partido de fútbol donde cada equipo, esto es algo que, un ejemplo que exagerado, ¿verdad? Pero para que podamos entender esto, imagina que cada equipo comience a aplicar sus propias reglas. Y me lo estoy imaginando porque me fui, como decimos nosotros acá, un mental picture. De lo Claro que sí, una imagen mental. Una imagen mental, es Ujú. correcto. Nunca nadie ganaría. Porque cada cual jalaría, como decimos en Puerto Rico, para su lado, ¿verdad? Ujú. Los jugadores y el árbitro deben respetar las reglas oficiales para que el juego sea válido. Así también, en el día del juicio final, Dios aplicará sus reglas inviolables de justicia eterna para todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Unos estarán en Cristo y otros estarán por sus propias obras. Ujú. Eso es lo que distinguirá en ese día final. Pero la métrica que Dios va a utilizar va a ser igual para todo el mundo y están esas reglas que podemos extraer, claro, Edgar, de los 10 mandamientos. Correcto. Sí, y no solamente, recuerda que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Entonces, si la palabra de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, refleja quién es Dios, es importante recordar de que este Dios es el mismo que fue, que es y será. O sea, Él no cambia. A la luz de este juicio venidero, hay un juicio que se acerca. Yo me acuerdo aún el gran evangelista, predicador pentecostal, G.J. Ávila. ¿Tú te acuerdas que él tenía Sí. un dicho muy conocido que era, él decía, ¡Cristo viene! ¿Te acuerdas, verdad? Eso es verdad. Cristo viene. Cristo se acerca. Pero ¿por qué eso debe de causar preocupación?
debe de causar preocupación porque el Cristo que viene con juicio venidero. Y los creyentes debemos de vivir conforme a la plena verdad de Dios, no según la mentira del relativismo. Solo las normas de Cristo perdurarán. Entonces la pregunta es, ¿a cuál tú te vas a aferrar, amigo? Amiga, ¿a cuál tú te vas a aferrar? Ese es el problema que tenemos. La idea de que tú pensarás, bueno, es que yo no creo en eso. Decía yo un mensaje hablando de esta idea del relativismo. Si tú dices, yo no creo en la gravedad, y te pasa, yo no creo en la gravedad, y te tiras de un edificio de 10 plantas de altura, a mí no me importa ni a la gravedad si fuera una persona. Que tú digas, yo no creo en la gravedad. Tú vas a tener que experimentar de todas formas la fuerza que se va a emprender en tu cuerpo al caer 10 plantas al piso. El negar algo no niega su existencia. El negar una verdad absoluta no niega esa realidad que eso va a ejercer sobre ti. Es el problema. Y ese es el engaño. Y no es que siempre es el engaño. ¿Cuál fue la táctica del diablo en el jardín del Edén? Él dijo, con que Dios dijo que, de verdad, Eva, pero de verdad con que Dios dijo que si tú comes de ese fruto, de verdad vas a morir. Eso no fue lo que dijo Dios. Poner en tela de juicio. Sí. El diablo. Poner a Dios en el estrado para ser juzgado de que esto que dijo él no es correcto. O traer duda. El relativismo es el resultado filosófico de dudar la verdad absoluta de Dios. ¿De verdad Dios dijo eso? Fíjate, es que como que yo no creo eso. Yo creo que es esto. Está bien, digamos que alguien ignorantemente hace esa expresión. Y digo con buen corazón, ignorante, ¿verdad? Vamos a asumir que no sabía. El problema es que el no sabía no niega la realidad de que Dios es. El que tú no sepas y entiendas una verdad no te va a quitar y no te va a hacer exento a la realidad. Un ejemplo sencillito y aquí vamos a la cuesta. Digamos que todo padre que me está escuchando que va a tener que sufrir la realidad que sus hijos van a manejar eventualmente, su seguro va a subir increíblemente. Vamos a comenzar por ahí. Más en estos tiempos. Su seguro de carro va a subir increíblemente. Está en el estado de la Florida que siguen subiendo y subiendo y subiendo. Usted va a querer que ellos mejor aprendan a correr bicicleta. Sí. O que cojan, ¿verdad? Un triciclo eléctrico o algo. Porque está carísimo. Pero el punto mío es este. El día que sus hijos comiencen a manejar, ¿verdad? Ellos tienen que aprender el libreto de acuerdo al estado de la Florida de las regulaciones de manejar. Ellos entiendan y comprendan la totalidad de ese manual o no les va a librar de la realidad de que del momento que se le da una licencia, ellos totalmente son responsables de toda la aplicación de ese manual como conductor en el estado de la Florida o cualquier estado que usted esté. Usted no puede decir, es que yo no me acordaba de esa página del libreto. No importa. El ticket va. Se lo van a dar. Se lo van a dar. Sí. Su falta de experiencia no limita la realidad de la ley. Su falta de entendimiento no limita las conclusiones, los efectos, las implicaciones de la ley. Eso es muy importante recordar. Por eso creo yo de que, Carlos... Gracias por traer ese ejemplo, Edgar, porque entiendo que si había algo de duda, aclaró más la realidad de nosotros ver. En mi caso soy padre, tú también eres padre. Nosotros estamos criando en un hogar cristiano a nuestros hijos. Hacerle ver esta realidad porque el mundo está gritando una que muchas veces es mucho más fuerte que la de nosotros. Sobre esta idea de relativismo moral. Entonces debemos de hacer y ver la responsabilidad de esto para cada uno de nosotros. Esperamos que esto sea de bendición a todos los hermanos que están escuchando. Y fíjate, Carlos, ciertamente el camino del relativismo es ancho y aparentemente libre, pero solo siempre va a conducir ¿a dónde? Al engaño y la perdición. En cambio, las verdades absolutas de Dios, aunque estrechas, llevan a la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la pregunta volvemos, ¿por cuál sendero optarás hoy? ¿Qué camino vas a tomar? Amigo, amiga, ¿qué verdad vas a tomar? Y digo de una forma jocosa, ¿qué verdad? Porque solamente hay una. Amén. Y eso es importante recordar. Así que, Carlos, yo espero y entiendo, ¿verdad?, que estos temas van a ser de bendición. Queremos invitar a las personas, si tienen preguntas, quieren aprender más de este programa, de este ministerio de Madurando en Cristo, visita nuestra página en la web,
madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org. Ahí puedes buscar más información. Vamos a tener siempre todos los episodios, los tenemos ahí puestos. Si tienes preguntas, si quieres escribirnos, puedes hacerlo también ahí. Qué bueno. ¿Quieres conocer más de nuestro ministerio, nuestras iglesias aquí en el centro de la Florida? Si estás buscando una iglesia de sana doctrina, puedes hacerlo. madurandoencristo.org. Así que, Carlos, gracias por acompañarme. Gracias por las buenas ilustraciones. Yo creo que ayudan mucho. No, gracias a ti. Así que vamos a si lo permite, continuar. Y creo que el próximo programa ya viene por ahí. Nos estamos preparando. Pero gracias, hermano, amigo, por estar con nosotros. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Y nada, de que estas verdades que son absolutas puedan recordarte de un evangelio que es absoluto, que es solamente en la persona de Cristo Jesús. Dios te bendiga.